buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. En el vídeo anterior de estadísticas vimos cómo se calculaban las tablas de frecuencia, pero en este vídeo vamos a ver cómo se calculan los parámetros estadísticos, las medidas estadísticas más usuales. Vamos a ver que hay dos tipos, que son las medidas de posicionamiento o de posición y las medidas de dispersión. Y como siempre vamos a verlo con unos ejemplitos bastante sencillos. Empezamos con las primeras, así que vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a ver son dos parámetros de posición o de centralización que son los más habituales, que es la media y la moda. Se denominan así parámetros de centralización porque son datos o medidas en este caso a partir de los cuales están distribuidos el resto, ¿vale? Son medidas que indican el valor central o que es más importante para que nos entendamos de lo que es nuestros datos, ¿vale? Luego, en este caso, de un vistazo podemos ver a partir de qué valor se encuentra, alrededor del cual se encuentra el resto de datos. Estos valores, la media y la moda, realmente son muy intuitivos, incluso algunos ya hemos calculado en otros momentos, en otras situaciones, ¿vale? Lo vamos a ver con este ejemplo tan sencillo, que ya os comento que os va a sonar bastante, que es calcular o se han tomado las calificaciones de 10 alumnos en un examen de tipo A y se han obtenido estas calificaciones de aquí. Y lo que me están pidiendo es que calcule la media de esas calificaciones. Ya vimos, o ya conocemos, o ya sabemos que calcular la media de unas calificaciones no es más que sumar las notas que he obtenido y dividirlo entre el número total. En este caso, si hemos hecho 5 exámenes, ¿vale? Tú lo que haces es sumar la nota de esos 5 exámenes y dividirlo entre 5 porque has hecho 5 exámenes, ¿vale? El número total de datos. Pues la media se va a calcular igual porque es una media aritmética. Por lo tanto, aquí, ¿vale? Lo que vamos a coger, que tenemos, como ya vimos, los datos en bruto. Para calcular la media, que se representa de esta forma, con una X y una barrita, ¿vale? Lo que hacemos es lo que he dicho, sumar las notas de esas calificaciones, más 9 y más 3, y lo divido entre el número total de datos, que yo sé que hay 10 exámenes. Cuando yo haga esta operación, ¿vale? Con calculadora en mano, lo que vamos a obtener es 47 partido de 10. ¿Vale? Que al final, cuando yo esto lo calcule, me va a quedar, bueno, lo vamos a escribir aquí abajo, me queda el valor 4,7, ¿vale? Luego diríamos que la media, o el valor central en este caso, es el 4,7. En torno a ese valor, pues se mueve el resto de datos. En torno al 4,7, pues tenemos el 5, el 6, el 9, o por abajo el 3, el 4, ¿vale? En este caso. Pues bien, estos datos, igual que lo hemos calculado aquí en bruto, lo podemos hacer haciendo uso de una tabla de frecuencia. Lo hemos recogido en una tabla de frecuencia que tenemos aquí, número total de datos 10, y vamos a ver para qué se utiliza aquella columna que ya dije en su momento que íbamos a calcular, pero que no íbamos a utilizar o que no le íbamos a dar utilidad para la respuesta de ningún interrogante. En este caso, para la media, se utiliza la columna de X sub Y por F sub Y, ¿vale? Que, como ya sabéis, es el producto de estos valores de aquí. Luego, en este caso, sería 0 por 1, 0, 3 por 2, 6, 4 por 1, 4, 5 por 2, 10, 6 por 3, 18 y 9 por 1, 9. Si hago la suma total de estos datos, me da 47. Esto siempre lo hacíamos con las tablas de frecuencia. Bien, la media, realmente tenemos una pequeña fórmula, una pequeña expresión para su cálculo, que no es más que justamente lo que hemos hecho aquí, que es la suma, ¿vale? Esto es el símbolo del sumatorio, ¿vale? La suma de X sub Y por F sub Y, es decir, la suma de todos estos datos que hemos calculado, que es 47, partido el número total de datos. 47 entre 10. Luego, de esta forma, cuando yo tengo una tabla de frecuencia, es como la voy a calcular. 47 entre 10, es decir, cogiendo este dato que tengo aquí, una vez que ya he calculado la columna, y dividiéndolo entre el número total de datos. Y vuelve a dar ese valor que hemos obtenido antes de esta forma. Pensar que realmente lo que estoy haciendo aquí es lo mismo que yo tendría aquí. Es decir, lo que he hecho es coger el valor número 3 y multiplicarlo por el número de veces que aparece. El 3 estaba aquí una vez y estaba dos veces. Es lo mismo que hacer 2 por 3, porque 3 más 3 es 6 y 2 por 3 es 6. Luego ese valor ya lo tendría. Estamos haciendo realmente lo mismo. Mirad aquí con el 6. 6 más 6 más 6 es lo mismo que 6 por 3, porque dan 18. Luego eso es lo que hacemos aquí. 6 por 3, 18. Luego estamos haciendo realmente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, cuando tenemos una tabla es mucho más cómodo esta operación y mirar este dato, ya que tenemos los cálculos hechos, ¿vale? Luego, así es como calcularíamos la media. Respecto a la moda, ¿qué es el valor modal? ¿Vale? En este caso, la moda es algo como su nombre indica y como todos conocemos, algo que está de moda es algo que ahora mismo es lo que se lleva, lo que se estila, lo que más se repite, ¿vale? Luego, en estadística ocurre exactamente lo mismo. El valor modal va a ser el valor que más se repite, el que más aparece. Como nosotros hacemos un recuento,
donde hacemos el recuento, que es en la frecuencia absoluta, indica el valor que más se repite. Es decir, cuanto más alto sea la frecuencia absoluta, ese valor ha aparecido más veces. Luego, en este caso, el 6, ¿vale? Si lo vemos aquí, es el número que tiene mayor frecuencia absoluta, es el que más veces aparece. Por lo tanto, el valor 6 va a ser la moda de mi, en este caso, del problema que me están planteando. Es el valor que más aparece. Y de hecho, si lo miramos aquí, 6, 6, 6, por tanto, es el valor más repetido, el que más aparece. Así es como se calcula la moda, no hace falta mirar mucho más nada. Y aparecen dos interrogantes que son importantes, que esto debemos de tenerlo en cuenta. ¿Se va a poder calcular siempre estas dos medidas, tanto la media como la moda? Bien, la media deberíamos de pensar qué ocurre o qué estoy haciendo cuando yo lo calculo. Mirad aquí lo que yo hago, que lo que hago para calcular esta columna es multiplicar estos valores. Eso es porque esta variable, porque los valores que toma aquí la variable son cuantitativos, ¿vale? Por lo tanto, puedo cuantificar, puedo operar. Y de ese modo sí yo puedo calcular cuál es la media. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de estos valores de aquí numéricos fueran palabras? Por ejemplo, si esta variable fuera el color de ojo. Aquí aparecería marrón, verde, azul. Por lo tanto, estos valores de aquí no los voy a poder multiplicar por el número de veces que aparece, porque no son numéricos. Luego, la media no se va a poder calcular siempre, ¿vale? Le voy a poner aquí. La media no. Por ejemplo, si la variable es cualitativa, ¿vale? Bien, ¿y la moda? ¿Se va a poder calcular siempre? Como he dicho antes, la moda es un valor que más se repite, el más representativo. Por lo tanto, ¿qué ocurre en este caso? Que si resulta que todas las calificaciones, mirando este ejemplo, fueran o aparecieran todas una misma vez, imaginaros de que en lugar de tener 10 calificaciones distintas, por aquí van cambiando, fuera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, todas aparecen una única vez. Como no hay ninguna que aparezca más veces que la otra, en este caso todas tienen la misma frecuencia absoluta y en ese caso no va a haber moda. Luego la moda tampoco se puede calcular siempre cuando todos los x sub i, ¿vale? Cuando todos los x sub i tienen la misma frecuencia, es decir, no, cuando todos los x sub i tienen la misma frecuencia no se va a poder calcular esa moda, ¿vale? Y luego, en el caso de que yo la pueda calcular, ¿van a ser únicas? Única es que solamente tenga un único valor. En el caso de la media, sí, es un único valor. Si existe, va a ser única, ¿vale? Es decir, la media, sí. ¿Pero qué ocurre con la moda? Pues puede ocurrir de que tengamos varias modas. Imaginar que aquí tenemos que el valor 6 es la moda, pero imaginar que el 5 también aparecería 3 veces. Luego esos dos valores serían los más repetitivos y por tanto serían los más característicos. Luego en este caso la moda no es... Hoy está pintando fatal los rotuladores. No es única, ¿vale? Puede haber varias, ¿vale? Dentro del mismo ejercicio. Pues nada, con esto resumimos un poquito todo lo que es estos dos, o todas las características que pueden presentar o interesantes de esos dos parámetros y cómo se calcula. Vamos a ver ahora cómo se calcula o cuáles son los parámetros de dispersión que vamos a trabajar. Vamos a ello. Bien, ahora pasamos con los parámetros de dispersión. Los parámetros de dispersión, como su nombre indica, van a trabajar o van a representar cómo de dispersos o la variabilidad de los datos respecto a los valores centrales, o en este caso respecto al valor central de la media, ¿vale? Cómo están dispersos o cómo de separados están los datos con respecto a la media. Luego, en este caso, nos va a hacer falta seguramente saber cuál es el valor de la media y lo más característico que vamos a calcular son la varianza y la desviación típica. Vamos a ver ahora un pequeño detallito o matiz de lo que representan cada uno de ellos, ¿vale? Primero de todo vamos a ir con su cálculo. Bien, aquí va a aparecer la siguiente columna que ya os dije que debíamos de calcular, aunque no diría cómo o para qué se utilizaría. Que en este caso, una vez que tengo mi tabla de frecuencia y siguiendo con el mismo ejemplo que hemos visto anteriormente, la columna era x sub i al cuadrado por f sub i. Aquí, haciendo la misma operación que hemos hecho antes, sería 0 al cuadrado por 1, que eso va a dar 0, 3 al cuadrado 9 por 2, 18, 4 al cuadrado 16 por 1, 16, 5 al cuadrado 25 por 2, 50, 6 al cuadrado 36 por 3,
utilizamos ya la calculadora. 108, ¿vale? Y 9 al cuadrado, 81 por 1, 81. Por lo tanto, ahora hacemos la suma de esos datos. 18 más 16 más 50 más 108 más 81, eso nos da 273, ¿vale? Pues bien, con este dato de aquí y con esta columna calculada, el valor de la varianza, ¿vale? También tiene una formulita muy similar. Se utiliza este simbolito de aquí, que es como una especie de 6 así medio doblado o de O, y se le pone al cuadrado, porque la varianza trabaja con unidades cuadradas, ¿vale? No vamos a entrar en detalle de por qué, ¿vale? Pero vamos a considerar que se utiliza unidades cuadradas y es por eso por el que utilizan los x sub y al cuadrado. Realmente es para quitar o para compensar los valores negativos y los positivos, pero no vamos a entrar con ellos, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, la fórmula lo que nos dice es que es la suma de los x sub y al cuadrado por f sub i partido el número total de datos, muy similar a la de la media, perdón. Y le restamos la media al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, con esta expresión, ¿qué es lo que vamos a hacer? La media al cuadrado ya la tengo, ¿vale? Porque la media es 4,7, la tendría que elevar al cuadrado, pero es cuestión de operar. Y esto de aquí lo vamos a obtener de la tabla. Luego sería la suma de los x sub i al cuadrado por f sub i, es este valor que tengo aquí, sería 273, partido del número total de datos, que es 10, menos, otra vez el igual, menos 4,7 al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, yo ya haría esa operación, 273 entre 10 menos 4,7 al cuadrado, y esto me da 5,21. Y este sería el valor, en este caso, de la varianza, que es ese valor que aparece aquí, que hemos calculado, ¿vale? Bien, como he dicho antes, como estas unidades de aquí son unidades cuadradas, normalmente no estamos trabajando con unidades del tipo cuadrado. Imaginar que esto en lugar de medir valor de las calificaciones, estuviera midiendo kilómetros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando yo calculo la varianza, que el dato que me ha dado aquí son kilómetros al cuadrado. Y realmente eso no me permite o no me da posibilidad de ver la variabilidad de los datos porque están en unidades distintas, uno al kilómetro y otro kilómetros cuadrados. Por lo tanto, se utiliza otra medida de dispersión que es la desviación típica, que está muy relacionada con la varianza y que nos va a permitir obtener los valores ya no al cuadrado, sino en las unidades de medida que estamos utilizando. Si estamos utilizando el kilómetro, pues lo que nos dé estará en kilómetros. En este caso, si estamos utilizando calificaciones de un examen, pues lo que nos dé no serán las calificaciones cuadradas, serán las calificaciones del examen, ¿vale? Luego, ¿qué va a ser la desviación típica? Pues mirad, el símbolo es básicamente el mismo, lo que he hecho es quitarle el cuadrado. Y eso lo que nos está indicando es qué es lo que vamos a tener que hacer. Para yo algo que está al cuadrado, quitarle ese cuadrado, realmente estamos haciendo el proceso contrario, que es la raíz cuadrada. Luego, la desviación típica no es más que la raíz cuadrada de esa varianza, ¿vale? De este dato de aquí. Que como yo sé que era 5,21, pues esto es la raíz cuadrada de 5,21. ¿Vale? Por lo tanto, la raíz de 5,21, eso me da 2,28. Y este de aquí es a lo que hemos llamado desviación típica. ¿Qué es lo que nos está midiendo esto? ¿O qué es lo que nos están diciendo? Cuanto más grande sea la desviación típica, nos va a dar un valor, en este caso nos va a decir que los datos están mucho más dispersos o mucho más alejados con respecto al valor central, el valor de la media. Y cuanto más cercano a cero indica que los valores están mucho más cerquitos entre ellos, o sea que están muy poco dispersos y que por lo tanto es mucho mejor, ¿vale? En este caso. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que esto indicaría de que los datos están 2,28 por arriba de la media, que es 4,7, o 2,28 por abajo. Y eso es lo que podemos ver. Si yo a 4,7 le sumo 2,28, está cerca del 7 por ahí 8, ¿vale? Que es básicamente uno de los valores más altos que tenemos. Es decir, no va a llegar al 10, porque el valor 10 ni siquiera aparece, pero está cerquita. Y si lo hacemos al contrario, si yo al 4,7 le quito 2,28, pues está cerca del 3,2 largo, ¿vale? Que es el valor más pequeño que tengo, no llega ni al 0 ni al 1. Por lo tanto, esto indica cómo están de variables esos datos. Es decir, 2 unidades y pico para arriba, 2 unidades y pico por abajo, ¿vale? Indica cómo está de variable. Si fuera 0, pues eso significaría de que están todos muy cerquita de ese valor central de la media. Por lo tanto, el valor que vamos a utilizar sobre todo de referencia es la desviación típica, pero claro, nos hace falta para ello calcular previamente la varianza. Por lo tanto, esto es todo lo que tenemos que saber. Varianza, valor al cuadrado, esta es su fórmula de expresión, sumatorio de x sub i al cuadrado por f sub i entre el número total de datos menos la media al cuadrado, por lo tanto tendré que calcularla previamente.
calculo, me da ese valor y luego para la desviación típica su raíz cuadrada. Esto es todo lo que vamos a ver, espero que os haya servido de ayuda y ahora a trabajar y hacer las actividades. Como siempre, espero que estéis muy bien en casa, de que estéis llevando muy bien el proceso que estamos siguiendo del tema del confinamiento por el COVID. Y nada, como siempre, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.